hermanos, por el tiempo, vamos a la predicación. Pastor, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un estudio bíblico, la cual lleva 3 etapas. Primero vamos a centrarnos en todo lo que rodea estos 3 temas, que es el gobierno de Dios. ¿Qué pasa cuando hablamos del gobierno de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el gobierno de Dios en nuestras vidas? ¿Se acuerda usted que en la prédica anterior mencionamos el hecho de decir, hágase su voluntad? Usted recordará quién lo dijo. Fue nuestro Señor Jesucristo, que en un momento de angustia, en un momento de decir, esto es algo grande para mi vida, Él dijo, hágase tu voluntad. Mencionábamos también que cuando usted hace la oración, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal, usted está diciendo públicamente, hágase tu voluntad. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí en casa de oración, desde el más pequeño hasta el que tiene 98 años, está bajo el nivel de hágase su voluntad. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del gobierno de Dios? Porque el primer tema que vamos a tratar es el sacerdocio del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hablar de este tema es hablar del gobierno de Dios. ¿Y qué explica la Biblia sobre el gobierno de Dios? Busque en su Biblia lo que es Salmos. Busque en su Biblia Salmos. Espérame. Aquí está. Aquí está. Salmos 103, 19. Pastor, pero el versículo que está ahí no lo vamos a ocupar. Vamos en orden. Primero entendamos qué es el gobierno de Dios y después vamos a lo que es el sacerdocio y su función. Vamos a Salmos 103, versículo 19. ¿Lo tiene? Lo leemos, si no lo puede ver en su pantalla. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre... Lo vamos a volver a leer. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre... Vamos a orar, mis hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias por todas las herramientas que tú das, Señor, para predicar tu santa palabra. Te pedimos primordialmente, Señor, que calmes la lluvia, Señor. Que podamos aprender de este culto, Señor. Que así mismo, como el maestro de Galilea predicaba, enseñaba, Señor, así mismo puedas ocupar esta herramienta inútil para confortar, para fortalecer los corazones y no para confundir, Señor. Te pido que el tema que vamos a tocar nos llene el corazón y la mente para reconocer que solo hay un sacerdote en la actualidad, que es nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros. En tu santo nombre hemos orado, lo ponemos todo de principio a fin. En tu nombre hemos orado, amén y amén. Mis hermanos, vamos a leer nuevamente lo que dice Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Cuando hablamos del término gobierno de Dios, estamos hablando de 2 factores: el gobierno universal y el gobierno espiritual. Se lo voy a volver a repetir. Cuando hablamos del gobierno de Dios, estamos hablando de 2 términos: gobierno universal y gobierno espiritual. Pastor, ¿qué significa el gobierno universal?
que Él sostiene todo y por Él fue creado todo. Dirige la historia y lo que es su plan redentor. Cuando yo le digo el gobierno universal de Dios, ¿cómo lo puedo explicar? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso significa que nadie lo creó a Él. Él ya es un ser existente por su propia voluntad. Por lo tanto, la palabra exacta para definir ese término es el eterno. ¿Te acuerdas del eterno? ¿Qué es el eterno? El eterno no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene la vida de un ser humano, no cumple años, es un ser eterno. No hubo una creación antes de Él. Él es el creador. Por lo tanto, el gobierno universal es creado por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace. Por eso la Biblia inicia diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo está poniendo a Él como inalcanzable, como el único ser que puede ayudarle a usted y a mí. Es el único ser que puede cambiar la vida de un ser humano. Es allí donde vamos al segundo factor, que es el gobierno espiritual. Ay, hablamos de Wested, no. Hablamos que actúa en el corazón del hombre bajo su voluntad. Comprendemos que el gobierno universal es que Él creó todo y no hay nada más que Él. Ese es el gobierno universal. Pero el gobierno espiritual es el único, óigalo bien, es el único que puede actuar en el corazón del hombre. Es el único que puede cambiar su perspectiva. Ejemplo, su testimonio. ¿A qué edad usted aceptó al Señor Jesús? Usted ha cambiado su forma de ser. Por ejemplo, mira, ya no puedo decir eso porque soy cristiano y no puedo actuar así. Usted lo piensa 2 veces y dice: Señor, ¿será posible que bajo tu voluntad yo pueda hacer eso? Eso es un gobierno espiritual. Usted se somete bajo la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces la Biblia afirma desde el Génesis hasta el Apocalipsis que lo que Cristo dijo en el Nuevo Testamento: sin mí nada podéis hacer. Entonces usted y yo estamos estrictamente en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Su vida y mi vida es del Señor. ¿Se acuerda de la alabanza? Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Somos del Señor. Entonces, si ya comprendimos que este estudio bíblico, la idea central es el gobierno de Dios, nace un plan redentor de ese gobierno. ¿Cuál es ese plan redentor? Salvar a la humanidad de la condenación eterna. Entonces, a través del Antiguo Testamento hubieron líderes, hubieron salvadores, hubieron reyes, hubieron profetas, hubieron sacerdotes, pero ninguno llegó a cumplir los estándares que se habían determinado. Hablábamos con el pastor Daniel y decíamos que Jesucristo es el único que cumplió
tanto los factores para ser sacerdote como para ser profeta. Y yo le añado uno más, para ser al único que debemos de llamar nuestro pastor. Por eso el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nosotros como pastores somos predicadores, no cumplimos los estándares. Le quedamos debiendo a usted. Por eso, mi hermano, Dios en ese plan redentor escoge un pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Exacto, se llama Israel. ¿Se acuerda que el sermón pasado decíamos que Dios tiene un factor que es la administración? Lleva un orden. Lleva un orden. Así como Él establece un orden en su vida, así Él estableció un orden para este pueblo. Por eso, mis hermanos, el primer tema que vamos a tocar es ¿qué es un sacerdote y qué es un profeta? Pero el término profeta lo vamos a dejar para la otra predicación. Hoy vamos a hablar de qué es un sacerdote. ¿Cuál es la función de un sacerdote? La función de un sacerdote es un mediador entre el pueblo y Dios. Quiero que me pongan mucha atención. ¿Cuál es la función característica del sacerdote? Hablar con Dios. ¿Se imagina si dice que Dios es santo, un individuo que lleva pecado, presentarse en su presencia? No calificamos, hermano. Pastor, vamos con las diferencias. ¿Qué es un sacerdote? Es aquel que habla por el pueblo. Es como que venga el pastor Freddy y diga: Señor, ayuda a Casa de Oración en las necesidades que tiene. Porque había algo, había un punto muy delgado que nos alejaba de la presencia del Señor. ¿Cuál era ese factor? El pecado. No podíamos acercarnos al Señor por el error de Adán y Eva. Número 2, presentaba ofrendas y sacrificios. Quiero que le ponga atención a esto. Usted ha escuchado lo que hacemos cuando presentamos la Santa Cena. Y decimos que los sacrificios, las ofrendas que hacía el sacerdote tapaban el pecado, pero no lo borraban, solo lo tapaban. El tema del sacerdocio, el tema de sacerdote es muy amplio, mis hermanos. Yo no lo quiero confundir, sino que lo vamos a, solo para decirle que la vestimenta tiene cada interpretación. ¿Cómo me voy a poner a decirle esta piedrita, este color, este cinturón, esta chancleta? No podemos. Primero por el tiempo y segundo por la lluvia. Porque usted está. Entonces, mis hermanos, aquí ya sí vamos a jugar. Hebreos 10, 19, 22. Hebreos 10, 19, 22. Busquen su Biblia. Ya definimos que el gobierno de Dios es universal y sobre todo llega a los corazones del hombre bajo un plan redentor. Ese plan redentor escogió un pueblo llamado Israel. Ese pueblo de Israel tenía un gobierno teocrático. ¿Qué es un gobierno teocrático? Que depende de la voluntad del Señor. Por lo tanto, el Señor puso normas en ese pueblo. Veamos Hebreos 10, 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por quién? ¿Qué se nos había quitado? La libertad de hablar con Él.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué pasa en estos tiempos actuales? Que usted y yo podemos entrar en la presencia del Señor y que esta misma no nos quite la vida. ¿Qué es lo que nos enseña la sangre de Cristo? Que usted puede venir aquí a adorar al Señor aún con sus pecados y no morir. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. ¿Quién es el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? El versículo va teniendo relación. Que el factor fundamental para acercarme a Dios no es el individuo que predica, es Jesucristo. Por eso dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos dio a través del velo, esto es de su. Hay un sacrificio que se da. Sigamos leyendo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Entonces, pastor, ¿quién es el sumo sacerdote en los tiempos actuales? Se lo voy a volver a preguntar porque la lluvia no nos deja. En tiempos actuales, ¿quién es el sumo sacerdote? Jesús, Jesucristo. ¿Por qué, pastor? Por los tres factores mencionados en el versículo. Nos dio libertad, dio un sacrificio para siempre. Y tercero, borró aquello que no se podía borrar, que es el pecado. Sencillo, vámonos. Sencillo. Si usted sigue al sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, está muy bien, hermano. Si usted en su casa deja entrar al sacerdote llamado Jesucristo, perfecto. Si usted deja que Jesucristo guíe sus planes, perfecto, hermano. Pero lastimosamente el que puso el estudio bíblico me quiso complicar la vida y dijo: no, vámonos desde el Antiguo Testamento y me va a enseñar hasta el Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, ¿quién sabe cuál fue el primer sacerdote mencionado en la Biblia? Creo que no me escucharon. ¿Cuál fue el primer sacerdote que fue estructurado por el Señor? Y si hago aquel, si agarro aquel, Daniel no, Freddy no, Ismael no. ¿Quién fue el primer sacerdote? No lo diga, no lo diga. Sería pecado que no lo supieran. Ya los hubiera echado. Exacto. El primer sacerdote, sin haber estructurado todas las normativas, es Melquisedec. Por eso en el Nuevo Testamento dice: Jesucristo de la orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Pero, ¿está correcta la respuesta? Sí. Pero cuando Dios estructura las normativas del pueblo de Israel, ahí sí se establece legalmente, podemos decir, a un sacerdote. Y ese es Aarón. ¿Por qué se establece un sacerdote? Para que el pueblo pueda entender la voluntad de Dios. Hermano, ¿qué es lo más difícil del ser humano? Vuelvo y repito, ¿qué es lo más difícil del ser humano? Exacto, someterse.
¿Se acuerda de la predicación del lunes pasado? ¿Qué era lo más difícil de cada uno de nosotros en los ministerios? Someternos. ¿Y se acuerda usted que Moisés tenía más de 1 millón de personas que debía de atender? Entonces, cuando el Señor clasifica, elige a Aarón. ¿Y eso dónde está? Busquemos Éxodo 28:1. Éxodo 28:1. Entendemos que el Señor escoge un sacerdote bajo una administración, pero antes de esa administración está Melquisedec. Pero después de Melquisedec, legalmente está ¿quién? Perdón, ¿quién está? Aarón. ¿Qué dice ahí? Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean ¿qué? Y a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Aquí va la pregunta: ¿quién establece el sacerdocio? ¿El hombre o Dios? Ahí está. Entonces yo no puedo venir aquí a decir yo soy sacerdote. No, porque el hermano Freddy me va a tirar una piedra y me va a decir hereje. Porque la función del sacerdocio está establecida ¿por quién? ¿Y está dada por quién? Exacto. ¿Vamos comprendiendo? ¿Vamos entendiendo? No se preocupe si no entiende la primera. Nosotros, Daniel, sacamos 6 y casi no pasamos la materia. No se preocupe. Todavía estamos buscando a Melquisedec. No se preocupe. Mire qué bonito el micrófono. Entonces, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios instituye el sacerdocio como pacto para Israel. La seguridad de decir, yo estoy con ustedes. Pregunto, estamos como en clase, ¿qué era el sacerdote? Un mediador, una persona que iba, aquí está el pueblo, voy donde el Señor, escucho lo que el Señor dice y comunico. Voy a hacer un paréntesis chiquito. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia entre un profeta? La diferencia es que los dos se comunican con Dios, pero uno hace la instrucción de dar su voluntad y el otro da las consecuencias. Mediador, ofrendador y de sacrificios. El otro es un comunicador de sus palabras. Hagamos la diferencia. Aarón, sacrificios. ¿Se acuerdan todos los profetas que están? Isaías, Jeremías. ¿Cuál era el factor para ser llamados? Que el pueblo volviera a arrepentimiento. Son dos funciones diferentes. Claro, algunos argumentan y dicen, Dios ocupó como líder, sacerdote y profeta a Moisés. Sí, pero es porque no se había estructurado función por función. Entonces, cuando se explica las funciones, porque si no Moisés se iba a quemar, hermano. Se iba a quemar. Si aquí hay 3 pastores y no podemos con tanta casa de oración y los otros 2 tienen 2 iglesias más y no pueden porque no pueden. Hoy un hombre con todo un pueblo. Entonces Dios establece jueces, establece sacerdote, establece los hijos de Aarón y establece las normativas. ¿Dónde están las normativas? En aquellos libros que usted y yo no leemos de la Biblia. ¿Cuáles son esos libros? Y muy importantes, por cierto. Levíticos y Números. Si yo escojo un versículo de Levíticos, nomás lo digo. Hermano, si yo me pongo a predicar de Levíticos y Números, yo creo que se le quita el insomnio a usted.
Porque son normativas tras normativas tras normativas que el sacerdote debía de cumplir. Pastor, ¿y si el sacerdote no cumplía esas normativas? ¿Se imagina a los 3 pastores de casa de oración como sacerdotes? Primero cae aquel, después el otro y después yo más o menos quedo medio vivo. Hermano, era tan estricto que no se podía llegar al Señor solo por llegar. ¿Me entiende lo que Jesucristo hizo? ¿Me entiende que ahora no somos pueblo de Dios? Somos hijos del Altísimo. Somos hijos de aquel que por medio de la sangre de su Hijo nos dio vida eterna. Pero volvamos. El sacerdocio fue establecido por Dios en los días de Moisés. Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés, y a sus descendientes. Vamos, ni modo, hermano, no se me vaya a dormir. Números 3 del 6 al 10. Números 3 del 6 al 10. ¿Quiénes fueron los sacerdotes? Vamos a ver, pregunto, ¿quién fue el primer sacerdote para el pueblo de Israel? Aarón, exacto. Vamos a leer lo que dice Números, capítulo 3, versículos del 6 en adelante. Mire que me está comiendo el tiempo. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para... Hermano, el pueblo de Israel tiene, ¿cuántas tribus tiene? ¿Cuántas? 12. Y de esas 12 escoge a la tribu de ¿qué? Imagínense, hermanos. Imagínense esa condición. Va a ser un sacerdote que tenga estos términos, pero de la tribu de Leví. O sea que si soy de la tribu de Rubén, no vale. Era una persona seleccionada específicamente por la voluntad de Dios. Vamos, sigamos leyendo, versículo 7. Y desempeñen el encargo de él y en el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio de él. No nos vamos a meter en el tabernáculo porque eso se lo va a dar el pastor Freddy y él se lo va a desarrollar. Pero el sacerdote era fundamental para hacer la función. Sigamos leyendo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Pastor, entonces ya me mezclé, ya me confundí. ¿Cuál es la función del sacerdote? Levíticos 1, del 1 al 7, vamos. Levíticos 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Eso significa que no era en cualquier lado. Lo llamaba aparte. No es que, en el Parque Libertad vamos a orar y el Señor nos va a escuchar. No. Era en el tabernáculo. Sigamos leyendo. Llamó Jehová, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, hermano, espérese un momento. ¿Se imagina en la actualidad hacer esto? Pastor, ¿y qué vacuno era? Pastor, y mire, ¿qué dice? Sin defecto, o sea que era el más caro. Y usted me trae el del Black Friday. Sí, dice, lo ofrecerá de su voluntad. No para que me vean. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. No significa voy a entrar, como todos los que estamos aquí, hemos entrado confiadamente a la presencia del Señor. Vuelvo y repito. Dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Todos los que estamos aquí podemos entrar confiadamente por medio de la sangre de ¿quién? De Jesús. De reunión delante de Jehová. Dale el otro. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. La puse en el estómago. Y será aceptado para expiación suya.
Hermano, usted y yo somos unos grandes desordenados que ni podemos administrar nuestras camisas. Hoy vamos a administrar eso. Que usted no haya el zapato ni la camisa donde lo dejó. ¿Se da cuenta lo que hizo? El impacto de la bendición de que Jesucristo viniera a esta tierra y diera su vida. ¿Cuál era otra función? Enseñar la ley de Dios. Vamos a Deuteronomio 33:10. ¿Qué era la ley de Dios? La voluntad de Él para que los hombres vivieran en paz. Deuteronomio 33, versículo 10. Dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto. Otra vez se menciona, ¿el qué? El holocausto. ¿Me está entendiendo, mi hermano? El grado de dificultad para entrar a la presencia de Dios. Y que ahora usted viene obligado, enojado y triste a la presencia de Dios. Leamos, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Mi hermano, otra función era ceremonias que se establecían. ¿Dónde está? Levíticos 13 y 14. Vamos a Levíticos 13. Yo sé que la cantidad es muy grande de versículos. Vea mejor la tele porque la Biblia, ¿dónde queda Levítico? ¿Dónde quedan Números? Hermano, el tema es muy grande y lo poco que enseñemos esperamos que quede en el corazón. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, número 2, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo con llaga de lepra, será ¿a quién? No significa que el enfermo directito donde el Señor. ¿Va donde quién? Había un ejemplo en teología que nos decían que el sacerdote le ponían campanillas y que cuando él iba a la presencia de Dios le ponían un lazo y sonaban las campanillas cuando él caminaba. Pero pasara 1 hora, 2 horas, 3 horas y esas campanillas no se escuchaban, significa que el sacerdote, pastor, ¿y cómo lo sacaban? Entraban. ¿Se acuerda de aquel personaje cuando iba el arca del pacto? ¿Qué le pasó? Murió, ¿verdad? Entonces dice, con llaga de lepra será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de sacerdotes. Siga leyendo. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra. O sea que el sacerdote, veamos, ¿me está comprendiendo que era bien difícil llegar a la presencia del Señor? ¿Me está comprendiendo? Número 1, que la función del sacerdote era ser un mediador entre el pueblo y Dios. ¿Me está comprendiendo que ahora usted, al terminar este culto, vamos a orar y vamos a decir, Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas? Eso en el Antiguo Testamento no se podía. Se necesitaba Él. Vamos a Hebreos. Ahora, vamos a resumir porque el tiempo ya me comió. ¿Qué es el sacerdote en el Antiguo Testamento? Número 1, es una persona elegida por ¿quién? Número 2, ¿de qué tribu tiene que venir? Ajá. Número 3, ¿cuál era la función? Sacrificios y ceremonias. En Levíticos y Números hay ceremonias de todo, hermano.
de cómo lavar los pies, de que si la menstruación de la mujer, de aquí, de allá, para allá, de aquí, de todo eso nos hemos salvado. El sacerdote, ¿se acuerda del sacerdote Samuel? ¿A quién llegaba? Al rey David, ¿verdad? ¿Y qué le decía? Dice el Señor que esto y esto y esto va a pasar. Ponete a cuentas. ¿Y qué hacía David? Ay, no, ¿qué es lo que... Va, este ejemplo está maravilloso. ¿Qué es lo que le quitó la vida a Saúl? Voy a repetir, porque ese es el mejor ejemplo. ¿Qué es lo que le quitó la vida, el reinado, su familia a Saúl? Ofreció holocausto. Para que me entienda, no esperó al sacerdote. No lo esperó. Quiso hacerlo él. ¿Qué es lo que mató a los hijos de Elí? La profanación. ¿Vio qué tan delicado era? Hoy cualquiera se llama sacerdote. No, hermano, eso es delicado. Téngale miedo al término sacerdote. Porque en el Antiguo Testamento se pagaba con vida. Se pagaba con vida, hermano. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Vamos a desarrollar eso y con eso vamos a terminar. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente nuevamente, ¿qué dice? Y sacrificios. Por los eliminaban los pecados. ¿Qué hacía? Los tapaba. Así como usted tapa el pan francés, pero allí sigue el pan francés, ¿verdad? Para que usted me entienda. Usted lo elimina cuando se lo... Exacto, ahí está. Entonces en el Antiguo Testamento ese pecado no se erradicaba, solo se tapaba. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extravíos, puesto él también está rodeado de... Imagínese, sacerdote. Hermanos, si en estos tiempos somos lasciviosos, somos de mente perversa, ¿qué tenía que hacer ese sacerdote para estar? Versículo 3. Y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por él. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es... ¿Quién lo llama? ¿Cómo lo fue? Ahí está. Versículo 5. Así tampoco Cristo. Aquí entramos con Cristo. Aquí entramos con Cristo. Hermano, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento no pudieron cumplir un factor: eliminar el pecado. Era un mediador entre Dios. Hacía ceremonias, hacía sacrificios, hacía holocaustos. Era el hombre de Dios. Pero se necesitaba un sacerdote que no solo redimiera a un pueblo, redimiera a toda la raza humana. Y en el Antiguo Testamento no encontramos, hasta el día de hoy yo no encuentro un sacerdote que haya dado su vida por redención de pecados. Antiguo Testamento. Con la venida de Jesucristo cambian las cosas. Aquí sí nos interesa. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, yo haciendo este sermón le decía: Señor, gracias, porque de plano a veces somos tan, Señor, groseros y no te damos las gracias por lo que tú hiciste.
No nos tomamos el tiempo de decirte gracias, Señor, porque nos diste la vida eterna. Gracias, Señor, porque nos diste un sacrificio tan perfecto que nos dio una familia en Cristo Jesús. No que nos ponemos a pedir. Hermano, usted y yo, hasta el día de hoy, como cristianos, no magnificamos el valor de nuestro Señor Jesucristo. Si supiéramos lo que Cristo ha hecho, nuestras vidas fueran mejor que lo que ya están. Con la venida de Jesucristo, el sacerdocio cambió radicalmente. Él no vino de la tribu de Leví. ¿De qué tribu vino? Judá, perfecto, por eso lo graduaron. Pero fue constituido sumo. Híjole, hermano, no viene de la tribu de Leví y no acaba de decir usted que esto es una normativa, pastor. Viene de la tribu de Judá. Mire. Hay un término bien bonito que se dice el león de Judá. Sino de la de Judá, pero fue constituido sumo sacerdote eterno por Dios. Vamos a Hebreos 7:17. Deme unos minutitos porque esto sí lo tengo que terminar. Dice, así tampoco, ahí está, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote. No hay sacerdote en la actualidad más que Cristo. Yo no soy sacerdote, Daniel no es sacerdote, hermano Freddy no es sacerdote. El único sacerdote, espéreme la fecha, lunes 20 de octubre, de 2025 hasta que Él venga, es nuestro Señor Jesucristo. Pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según, ¿qué decía? ¿La orden de quién? Legalmente fue Aarón, pero el que fue legalmente constituido no cumplió los parámetros. Cristo es el sumo sacerdote perfecto. ¿Por qué, pastor? Porque Él sí cumplió las funciones hasta el día de hoy. Hebreos 10:12. No lo busquen en su Biblia, lo vamos a leer en esta maravillosa tele. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Vale. Quitamos la normativa de Leví, viene de Judá. Segundo, quitamos que ya no hay sacerdotes más que nuestro Señor Jesucristo. Número 3, que Cristo es el único sacrificio que nos puede redimir. Es el único. Le decía anteriormente, es el único sacerdote que ha puesto la vida como sacrificio, se ha puesto como cordero para la redención de pecados. Cristo, por medio de este sacrificio, no lo tapa, lo elimina. Y al eliminar el pecado, cuando Cristo lo ve a cada uno, cuando Dios los ve a cada uno de ustedes, ve a nuestro sacerdote por excelencia. Cuando ve a Freddy, cuando ve a Alejandro, cuando ve a la hermana, cuando ve al hermano, ve a Jesús. No me ve a mí. Ve a su Hijo amado. Acuérdese del versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de ¿quién? Dios. Por eso Él dice, yo y el Padre. Por eso Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ya no, hermano. Aarón y todos los demás, muchas gracias por participar. Pero el elegido,
es nuestro Señor Jesucristo. Y al sacerdote que usted y yo debemos de ir es a Él. No se le olvide. No se le olvide. Mira lo que dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y no solo eso, hermano. Hebreos capítulo 7, 25. Veamos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan. ¿A quién? Eso significa que no es mentira lo que hacemos aquí, sino que cuando el hermano César, cuando Daniel, cuando el pastor Freddy, cuando su servidor oramos, Él intercede por nosotros. No hay ningún otro que interceda por nosotros que nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, hermano. No hay otro. Si usted quiere debatir tal y tal y tal, no hay otro, hermano. Porque Él mismo dice, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Con la misma vida que la entrego, con esa misma vida la vuelvo. Y es el único ser humano que a los 3 días resucitó. Entonces, ¿qué dice Hebreos 7:25? Por lo cual puede también perpetuamente a los que por Él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder. Bingo. Su sacrificio abrió acceso directo al trono de Dios. Hebreos 10:19. Así, pero quiero que lo lea conmigo. Así que, hermanos, ¿qué dice? ¿Qué es lo que leíamos al inicio? Libertad. No había en el Antiguo Testamento. Y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por quién? Usted ya ha dicho, ay, es que yo a este trabajo entré por tal persona. Y sin esa persona, que es el cuello, no me hubieran recibido. O usted le dicen, pregunta por el pastor Freddy. Ah, no, por el doctor Freddy. Y te van a pasar rápido. Pregunta por fulano de tal y te va a dar el medicamento rápido. O cuando usted le dice, mira, hay una oferta de trabajo, te vas a presentar con Julanita y esa Julanita te va a abrir el trabajo. No hay nada más, querida, ni querido. ¿La sangre de quién? ¿Qué hacemos en la Santa Cena? Conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decimos ahí? Esta es la sangre que por vosotros es entregada. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Finalmente, mis hermanos, la Biblia se puede tomar en 3 aspectos. Literal, aplicativa e interpretativa. Literal, le voy a poner un ejemplo. Literal, dice la Biblia, Jehová es mi. Aplicativamente, en mi vida como Ismael, yo adjudico al Señor como mi. Interpretativamente, yo puedo entender que Jehová es el pastor de cada uno de nosotros. Entonces, yo puedo tomar aplicativamente, que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, todo creyente, por medio de Cristo, es un sacerdote en su casa. En su casa. Oiga, ahí está la afirmación de que usted no lo cumple. Ese fue un amén. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Que en el Nuevo Testamento todo creyente es hecho sacerdote por medio de Cristo, no por su linda carita.
Este principio se conoce. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos corriendo porque esto lo tengo que terminar. Dele las gracias al pastor Freddy. Gracias. 1 de Pedro 2, 9 dice: mas vosotros sois ¿qué? ¿Real qué? Nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ay, pastor, real sacerdocio. Por Cristo. Pastor, ¿y qué debo de hacer yo como sacerdote de mi casa? Daniel es un sacerdote de su casa. Hermana también, el pastor Freddy. ¿Qué debe de hacer él? Orar por los de su familia. Mi hermana es cabeza de hogar, mi hermano es cabeza de hogar. Es el representante de su familia. Y como sacerdote, no me vaya a matar un cordero, tampoco. El pastor dijo, no. Le dije que en el Nuevo Testamento Cristo quita todo eso y es nuestro sacerdote. Ahora, usted como real sacerdocio, ¿qué debe de hacer? Orar. Número 2, servir al Señor donde Él lo ha llamado. Número 3, proclamar la palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿tengo que predicar? No. Usted debe decir, soy cristiano. Soy hijo de Dios por medio del sumo sacerdote. Y la última, que tal vez nos caiga un rayo, vivir en santidad. Ya, que caiga el trueno. Vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Su testimonio, hermano. Cuídelo, cuídelo. Para la gente que lo ve, no, hombre, para su familia. Que los de su familia sepan que Cristo vive en usted. Mis hermanos, para terminar, hoy sí, ya la conclusión. ¿Qué es el gobierno de Dios? Es aceptar su voluntad. Aprendimos que en el Nuevo Testamento, inicialmente el primer sacerdote es Melquisedec, pero legalmente ¿quién es? Aarón, de la tribu de Leví. Y aprendimos que el sacerdote tenía sacrificios, holocaustos, que la gente no se podía acercar a la presencia de Dios si no era por el sacerdote. Y que al incumplir ciertas normativas y al llegar a la presencia de Dios con el pecado, usted era eliminado. Pero en el Nuevo Testamento aprendimos que Cristo, por su venida, cambió todo radicalmente. Y que su sangre nos da la puerta abierta a 3 cosas: a la presencia de Dios, a comunicarnos con Él y a las bendiciones. Mis hermanos, recuerde que cuando Dios lo bendice, cuando Dios lo sana, es porque ve en nosotros al sumo sacerdote. ¿A quién? A Jesucristo, que dio su sangre por cada uno de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por ser el sacerdote que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por ser aquel que se dio como sacrificio. Señor, en el Antiguo Testamento, los libros de Levíticos y Números nos enseñan que no podemos llegar a tu presencia por el factor del pecado, Señor. Señor, necesitábamos que del linaje de Aarón, de la tribu de Leví, hubiera alguien que se presentara. Pero todo cambió, Señor, cuando tú diste a tu Hijo, Señor. El factor que es nuestro Señor Jesucristo es aquel que dio la vida por nosotros. La Biblia nos ha enseñado
que no hay más sacerdote que tú, Señor. La Biblia nos enseña que tu sacrificio es el único para siempre, que no tapa el pecado, sino que lo quita de raíz. Y por medio de esa sangre somos llamados hijos tuyos, Señor. Hoy hemos aprendido, Señor, que las funciones del sacerdote es orar por la familia, es servirte, Señor, es proclamar que somos hijos tuyos, es que debemos de vivir bajo tu voluntad. Mi querido hermano, recuerde que las bendiciones, la misericordia, la sanidad, lo que le pasa a usted en su vida, es porque nuestro Señor, como sumo sacerdote, nos ha acercado al Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre si no es por mí. Hoy le invito, mi querido hermano, si usted no le ha abierto las puertas de su corazón, le invito a que converse, a que hable con aquel sumo sacerdote llamado Jesucristo. Ese sacerdote dice en su Biblia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Hoy lo invito a que pueda sentir la presencia de Dios, no por un holocausto, no por un sacrificio, sino por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan sencillo, hermano, como hacer esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy, Señor, te invito a mi corazón, te invito a mi vida, y sé, Señor, que al profesar soy hijo tuyo por medio de la sangre de Cristo. Si usted ha hecho esta oración conmigo, bienvenido a la familia del Señor. Su vida no será igual. Su vida estará bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y no dude que cualquier necesidad, cualquier enfermedad, cualquier angustia, tenemos al sumo sacerdote que intercede por nosotros. Hoy, mis hermanos, antes de irnos, cantemos esta bella alabanza. La fidelidad del Señor es muy grande. Tu fidelidad Cántesela al es Señor. grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. No se vaya de casa a oración sin darle las gracias a Tu Dios. fidelidad es grande. Cánteselo al Señor. Tu fidelidad incomparable. Si nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Cántesela al Señor. Tu fidelidad
Incomparables, nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Antes de irnos, mis hermanos, Grande. si usted tiene a su familia a la par, tómele la mano. Dígale, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Vamos a orar por la familia. Usted, mi hermano, es un sacerdote dentro de su familia. Y yo quiero que usted ore por su familia. Señor, como cabeza de hogar, te damos gracias por la vida de nuestros hijos. Te damos gracias por la vida de nuestro esposo, de nuestra esposa. Te damos gracias, Señor, porque si nuestra familia solo somos 3, tú eres el sumo sacerdote que nos cuida y nos bendice, Señor. Si solo somos 2, contigo es más que suficiente. Si somos 5, si somos 4, Señor, gracias por la familia que nos diste. Hoy, Señor, oramos para que tú puedas obrar, para que el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, siempre nos cuide. Hoy, Señor, cuando termine el culto y vayamos a las casas y abramos la puerta, que tú nos acompañes. Cuando vayamos a trabajar, tú estés ahí. Que cuando estemos en la universidad, tú estés ahí, Señor. Que cuando tengamos un mal día, recordemos que Cristo es más que suficiente. Que cuando tengamos una enfermedad, no se nos olvide que Cristo gobierna nuestras vidas. Que cuando las cosas no pasen, Señor, como nosotros queríamos, sea tu voluntad, bendito Padre. Gracias, Señor, por Jesucristo como sumo sacerdote. Gracias, Señor, por medio de ese sacerdote somos familia de casa de oración. Y hoy, Señor, oramos por cada uno de nosotros. Y cuando pasemos a tu presencia, Señor, gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y por todo lo que harás. En tu santo nombre hemos orado y todos decimos amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.